Hola queridos amigos, bienvenidos al programa Tu Escuela Sabática. Su servidor, el pastor Eduardo Jacobo, me acompaña también mi compañero, el pastor Hernán Hierónimos. ¿Qué tal, pastor? Bien, pastor, gracias por acompañarnos esta tarde también. Bueno, estamos estudiando la escuela sabática en el libro de Deuteronomio. Obviamente es una escuela sabática muy interesante durante este trimestre, así que vamos a iniciar con la lección número 3 en esta ocasión. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Así que, ¿qué les parece si inclinamos el rostro y vamos a dirigirnos a Dios en oración? Querido Padre Celestial, queremos agradecerte en esta oportunidad por darnos el privilegio de poder comentar y repasar los conceptos de la escuela sabática de esta semana número 3. Queremos pedir la unción de tu Santo Espíritu al compartir el mensaje de la escuela sabática y que cada uno de nuestros hermanos que está siguiendo este estudio pueda ser inspirado, motivado, no solamente a comprender, pero a la misma vez a compartir los conocimientos que adquiere durante esta semana de estudio. Bendícenos y bendice este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues pastor, este trimestre es un trimestre interesante porque estamos ahora regresando al Antiguo Testamento para repasar algunos conceptos fundamentales del concepto del pacto y concepto de la gracia. La ley. En el libro de Deuteronomio, exactamente, también la ley. Así que el tema de esta semana tiene como por título el pacto perpetuo, ¿no? Pacto perpetuo. Es un título que llama la atención porque obviamente nosotros no somos eternos, pero el pacto sí lo es. Así es. Así que ciertamente durante esta semana nos introdujimos en el concepto del pacto y en la perpetuidad de ese pacto, de tal manera que pudiéramos entender la función de la gracia divina juntamente con la funcionalidad de la ley de Dios dentro de ese pacto. Así que, ¿cómo te pareció la lección? Interesante porque dijiste algo ahorita, pastor, que me gusta, quisiera ahondar un poquito. Dijiste, el pacto es perpetuo, pero nosotros no. Pero como la iniciativa del pacto es de uno que sí es eterno, por eso el pacto definitivamente es eterno. Y en la lección veíamos que a pesar de que tú y yo podamos morir, nuestros hijos y nuestros nietos siguen siendo alcanzados por ese pacto. Así que así pasó con el pueblo de Israel. El pacto siempre abarcó a la nación, a los padres, a los patriarcas, pero siguió siendo extensivo para sus descendientes. Y eso es lo grandioso del Dios del pacto. Amén, amén. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca del pacto, ¿no? La definición del pacto. Nosotros todos sabemos que si vamos a un diccionario, cuando definimos la palabra pacto, obviamente estamos hablando de un compromiso, de un contrato entre dos partes, ¿no es cierto? Así que en términos definidos, cuando hablamos del pacto que Dios establece, hablamos de un contrato que de alguna manera se establece entre Dios y su pueblo. Pero la palabra pacto es un poco formal, es un poco fría, es un poco legal, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que cuando hablamos acerca del pacto de Dios no estamos hablando solamente de algo meramente legal. Sí tiene esa connotación, pero en realidad estamos hablando de algo mucho más significativo, algo más profundo, ¿no? Que involucra una expresión que caracteriza a Dios, amor. Exactamente. Por eso no quisiera que lo miráramos desde una perspectiva meramente legal y fría. Quisiéramos más bien ver el pacto como creo que es la intención que Dios tiene que lo veamos, ¿no? Como una expresión de su amor. Una relación. Una plataforma de interacción entre Dios, el Creador, y sus criaturas que en cierto sentido estaban en una necesidad urgente, ¿no? Claro. Así que por ende el pacto del cual se habla, que es perpetuo, conlleva no solamente el compromiso, pero también conlleva el beneficio, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería el beneficio? Pues el beneficio es recibir algo que no mereces. Sería el beneficio. Solo si estás dispuesto a cumplir con tu parte. Uh-huh. El compromiso mayor lo tiene quien prepara el pacto, en este caso Dios, porque Él se compromete contigo a darte todo lo que tú necesitas, todo lo que es para tu bien,
todo lo que Él es capaz de hacer por ti, lo único que espera de ti es que tú estés dispuesto a cumplir la condición. La condición es, te voy a amar así como tú me amas. Ya, ya. Así entendí yo esta parte, ¿no? del pacto. Sí, y me llama mucho la atención porque lo que primero se revela en el pacto es la gracia de Dios, ¿no? Es lo que Dios hace por sus criaturas. Por eso hay una relación directa entre el pacto y el evangelio. Porque el evangelio de entrada son buenas nuevas, es lo que Dios hace, es lo que verdaderamente refleja el deseo, la intención, el carácter de Dios, ¿no? Y es que lo que Dios hace siempre es bueno, pastor. Lo vemos cuando empieza el libro de Génesis a mostrar el actuar de Dios en medio de este mundo, y todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es bueno y bueno y bueno y bueno. Y cuando hablamos de evangelio, que es un pacto que es eterno, porque desde antes que de la raza humana existiera, ya Dios había convenido con su Hijo, en la divinidad se había puesto de acuerdo, de que iban a tener la solución al problema, y era a través de un pacto que conocemos ahora como buenas nuevas o evangelio, ¿no? Que sigue siendo algo bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace es bueno. Nosotros tenemos que creerlo, y ahí es donde entra nuestra parte, ¿no? Ya, y eso es lo que yo quisiera destacar, pastor, que en realidad cuando se habla de ese pacto perpetuo, lo que se enfatizaba era específicamente lo que Dios estaba por hacer en favor de aquellos que eran menos afortunados, que estaban en una situación comprometida. Es decir, de lo que Dios realmente quiere que nosotros entendamos que estuvo dispuesto a hacer y que ha hecho por nosotros. Y es específicamente nuestra condición perdida. Él tomó la iniciativa y pagó el precio por nuestra redención. Cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nosotros no éramos capaces de resolver el problema, Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Y de eso realmente se habla en el evangelio, ¿no es cierto? Correcto. Lo que Dios hizo para salvarnos. Y es que eso lo hizo Dios, no lo hicimos nosotros, lo hizo Dios, ¿no? Tenemos una ventaja, pastor, sobre los patriarcas y las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, de que ellos tenían la promesa del pacto. Nosotros tenemos un pacto que ya se probó en la cruz del Calvario, que ya se cumplió, que ya se demostró. En la antigüedad, en la lección menciona en sus inicios la historia de Abraham. Abraham lleva a su hijo al monte Moria dispuesto a cumplir con su parte del pacto. Su parte del pacto era, obedéceme. El Señor le dijo, haz esto por mí. Y el Señor, cuando Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, le demostró al presentarle el cordero que él ahora también cumplía su pacto. O sea, ese cordero que apareció entre las ramas, que finalmente Abraham mata, representaba al cordero que iba a venir, que es Cristo Jesús, pero que evidenció en ese momento ante Abraham que lo que él estaba haciendo al obedecer, Dios lo estaba ratificando en la persona de Jesús, prometido, que vendría pues unos miles de años posteriormente. Claro. Y bueno, tú dijiste hace un momentito una palabra clave, ¿no? Que creo que es realmente la esencia del pacto. Y es el amor. Correcto. La primera parte del pacto y el énfasis es básicamente lo que Dios hizo. Es decir, Dios muestra su amor, que aun cuando nosotros estábamos en una condición perdida, Él pagó el precio de nuestra redención, ¿cierto? Y lo hizo por amor. Claro. Tiene que ver con lo que Dios hizo, no con lo que nosotros hacemos. Pero entonces la porción nuestra del pacto es amarlo. Una vez que lo entendemos, una vez que realmente hemos comprendido lo que Él estuvo dispuesto a hacer, entonces es responder a ese amor con una respuesta de amor similar, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Por eso los 2 mandamientos, ¿no? Claro. Por eso los 2 mandamientos. ¿Sí me explico? Claro. Fíjate, pastor, algo interesante con respecto al Dios del pacto que estamos viendo ahora, o ese pacto perpetuo. Es un intercambio de amor, básicamente, porque yo estoy seguro que Abraham, cuando lleva a su hijo allá arriba y va a cumplir la voluntad de Dios, él está convencido de que lo que está haciendo es la voluntad de Dios, y él ama a Dios por sobre su hijo, y eso es importante. Abraham demuestra que ama más a Dios que a su hijo. El cielo probó
que nos ama más a nosotros que al Hijo, porque el Hijo murió por nosotros. O sea que es un intercambio maravilloso esto del pacto, ¿no? Y bueno, yo quería precisamente que pudiéramos comprender este aspecto de la esencia del pacto, ¿no? Que es el amor. Correcto. Porque bien podríamos enfatizar los aspectos legales, que son específicamente la obediencia de parte de nosotros. Dios ya hizo el sacrificio de su Hijo, y ahora nuestra parte es básicamente obedecer. Pero cuando nosotros enfatizamos la porción del pacto desde una perspectiva legal, nos corresponde obedecer sin la comprensión correcta de la esencia que mueve esa obediencia. Terminamos básicamente enfatizando una religión hueca, una religión vacía. ¿Sí me explico? Ya formal, nosotros, sin gozo, sin emoción. Ya nosotros tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, en la figura del pueblo judío, ¿no? Ellos estaban correctos en lo que respecta a la religión, pero estaban huecos de la esencia real del pacto, que era el amor, ¿no? Y nosotros podemos caer en ese error. Yo no quisiera que nosotros entendiéramos las cosas de esa perspectiva. Yo quisiera que la entendiéramos realmente como Dios la percibe en el Evangelio, y es básicamente lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que debería eso movernos a nosotros a hacer en respuesta a la manifestación de ese grande amor divino. Y es, como tú dijiste, amarle de regreso, pero ese amor no es algo abstracto. Ese amor se refleja en una obediencia sincera que brota de una comprensión clara y correcta de ese amor divino que se ha reflejado en el sacrificio, en la muerte de su propio Hijo, ¿no es cierto? Fíjate que Moisés, consciente de eso, pastor, en la lección que estudiamos la semana pasada, Moisés le hace un recuento al pueblo, a su pueblo, de las evidencias manifiestas, claras, del amor de Dios por ellos. Y un amor que no, como dije hace poco, no se queda en palabras, sino que se traduce en hechos permanentes de cuidado, de protección, de suplir todo lo que el pueblo necesita para demostrarles hasta dónde Él está dispuesto a llegar, a pesar de que ellos no lo merecen. Y en la lección vemos que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, y me llama la atención el hecho de que Deuteronomio capítulo 9, versículo 5 dice: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón. Simplemente tú no mereces nada, pero yo te amo tanto que estoy dispuesto a hacer todo lo que tú necesitas. Y cuando el pueblo lo olvidó, tuvo una religión hueca. Cuando el pueblo lo entendió, vivió el gozo de la salvación en Cristo Jesús, ¿no? Y es lo que Moisés está tratando. Entiéndanlo, por favor. Yo me voy, pero ustedes entiendan, experimenten el amor maravilloso de Dios para que le puedan servir con la misma intensidad. Ya. Y una de las cosas que se resaltan hoy en día en relación a la comprensión de la esencia del pacto es que, por ejemplo, cuando una persona entiende lo que significa el plan de la salvación, y esa es la razón por la cual nosotros debemos presentar el plan de la salvación en una manera correcta, en la verdadera luz. Es decir, nosotros necesitamos presentar lo que Dios ha hecho por la humanidad, cómo nos salva, ¿verdad? De tal manera que la persona ahora, entendiendo lo que Dios ha hecho y su condición, esa persona ahora entienda lo que necesita hacer, cómo necesita responder. Y esa es una de las razones por las cuales, al hacer evangelismo, a mí me llama la atención que cuando una persona entiende el evangelio, no hay que ni siquiera presionarla ni estarla empujando para que tome una decisión en favor de Cristo. No hay que estarla puchando para que se bautice, porque la persona entendió, la persona misma reconoce el evangelio, sabe lo que Dios ha hecho por ella, y entonces de su propio corazón nace el deseo de entregar su vida a Cristo y bautizarse. Por eso Jesús dijo: si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Así que hay que presentar a ese que se levanta en la cruz por amor a nosotros. Y eso me hace pensar que algunas veces, cuando las personas han escuchado el evangelio y uno tiene que presionarlas para que tomen una decisión de bautismo, la persona realmente no ha entendido el evangelio. Porque una reacción natural al evangelio es básicamente el bautismo. De hecho, quiero decirles que el bautismo siempre ha sido un símbolo de la sumisión del creyente a la promesa del evangelio.
Es decir, que cuando una persona entiende el Evangelio, automáticamente entiende su promesa y por ende responde a través del símbolo del bautismo como una expresión de sumisión. Y no solamente eso, también responde con una actitud sumisa y de obediencia a los requerimientos que ese que ha traído salvación a su vida le está mostrando. Claro. Por eso es que eventualmente la obediencia a la ley viene meramente como un resultado, no se presenta como el aspecto principal del pacto, sino que se presenta como una resultante. ¿Sí me explico? Esa es una de las razones por las cuales en el Antiguo Testamento primero encontramos en la salida del Éxodo la manifestación de la gracia y el poder de Dios de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios primero libera. Exacto. Interesante. Exacto, ¿no? ¿Verdad? Y después. Y entonces cuando la persona ya ha visto el poder y la gracia salvadora y redentora de Dios, entonces ahora estamos listos viene para corresponder. La apelación Claro. a la sumisión y a la obediencia, ¿no? Claro. Interesante, pastor, que la lección hablaba de la relación de la ley, el evangelio, el pacto. En el pacto hay condiciones, esas condiciones son que yo debo obedecer, y la mayoría de los cristianos de hoy en día no entienden la bendición de esa ley que Jesús resumió cuando se le pregunta, ¿no? Señor, dinos cuál es el mandamiento más importante. El Señor menciona el amor a Dios. Y el segundo, el amor al prójimo. Así que definitivamente por donde lo veamos, desde que empezó esta lección de la escuela sabática hace 2 semanas atrás, hablábamos del amor de Dios, de cómo el amor de Dios se ha manifestado a través de toda la historia de la raza humana. Luego vemos al amor de Dios manifestado en su pueblo judío, que a pesar de oponerse a su voluntad de poseer la tierra, Él lo sigue cuidando. Ahora venimos en esta lección de esta semana a ver a la ley como parte de esa relación de amor del hombre con Dios. Encontré esta semana algo que quiero compartir con ustedes en cuanto a la ley de Dios. Dice, los sí de Dios bendicen, los no de Dios protegen. Vemos en la ley muchos sí y muchos no. Los no de Dios son para protegernos. Los sí de Dios son para bendecirnos. Por donde lo veamos, siempre salimos ganando. Siempre salimos ganando, nunca perdiendo. Y por eso yo quise enfatizar el aspecto del pacto desde la perspectiva que creo que balancea los issues que hoy en día existen en la religión, ¿no? Es decir, un compromiso con Dios, una obediencia a Dios motivada por cualquier otra razón que no sea amor, definitivamente nos produce una religión hueca. Sin gozo y sin frutos. Pues obviamente, Sin ¿por felicidad, cuánto tiempo puede claro, aguantar una persona obedeciendo drásticamente algo si realmente no tiene una motivación correcta? Y terminan queriendo volver a Egipto, como el pueblo de Israel. Bueno, queremos volver a Egipto. Bueno, por eso se van de la iglesia muchas es veces obvio. también, ¿no? Por el otro lado están aquellos que enfatizan la gracia y el amor de Dios, pero entonces presentan una gracia barata porque ahora ellos se sienten libres para hacer lo que sea que deseen, pero no se dan cuenta que la gracia, el pacto, el evangelio los ha liberado precisamente de eso, para que entonces ahora en su misión humilde, sencilla, con alegría, con sinceridad y con transparencia de corazón, se sometan a ese Dios que tanto amor ha vertido sobre ellos. Es decir, que en realidad la conceptualización del pacto no solamente habla del amor de Dios, que es supremo, pero también habla de la respuesta de la criatura, que es sincera, que es sumisa. Así que así es como eventualmente el amor de Dios mueve a una criatura a la obediencia. ¿Sí me explico? A una obediencia balanceada, a una obediencia a los mandamientos en forma apropiada, correcta. Y que sin duda era lo que Moisés quería, ¿no? Cuando les deja todas estas declaraciones de recordarles el Dios que hizo el pacto con el pueblo y que ahora ellos tenían que entenderlo para que pudieran vivir el gozo de una relación perfecta con Dios. Moisés tenía la angustia de que así como pasó en los 40 años anteriores, el pueblo de Israel no entendiera ahora que está a punto de entrar a la tierra prometida y siguiera viviendo sin Dios,
siguiera viviendo lo que acabas de decir tú, pastor, una religión hueca, una experiencia hueca o vacía, sin el gozo, la satisfacción de obediencia y de servicio, no porque perdí la libertad y ahora me subyugaron, porque creo que en alguna parte de la lección decía que la gente se vuelve esclava o siervo cuando olvida la otra parte del pacto, que es una parte de amor. Entonces yo vivo en amor porque la otra parte del pacto vive en amor conmigo. Entonces no puedo hacer otra cosa, no puedo dejar de responder a esa atracción que el amor ejerce sobre mí. Ya, yo quiero poner un ejemplo de esta dinámica porque quiero que esté bien claro en la mente. En una relación de pareja, lo que motiva los sacrificios y la entrega es el amor, ¿verdad? Cuando el joven o el marido ama a su mujer, no le pesa realmente trabajar arduas horas y venir y entregar el cheque o compartir el cheque con su esposa para gastar en cosas que no necesariamente tienen que ver directamente con él, sino que tienen que ver con el bienestar común del hogar. Y lo hace de todo cariño, lo hace de todo corazón, porque ama a su mujer, ama a su hogar. ¿Sí me explico? Y asimismo, la esposa no tendrá ninguna inconveniencia en dedicarse el día a mantener el hogar y el ambiente limpio, preparar la comida y lavar la ropa y hacer lo que sea que tenga que hacer para esperar al marido de tal manera que, se sienta cómodo y se sienta en un lugar confortable cuando llega. O aún así, si traemos este asunto a Norteamérica y hablamos del esposo que sale a trabajar y la esposa que salen a trabajar, cuando existe ese amor, aun cuando el marido o la esposa lleguen cansados, como quiera que sea, se dividen el trabajo en casa y uno hace esto o el otro hace lo otro, pero todo lo hacen por bienestar común. ¿Sí me explico? Cuando hay amor, realmente las cosas, aun por pesadas que parezcan, se sobrellevan. Y eso es lo que yo realmente quiero que la gente entienda acerca del pacto. O sea, Dios nos ha amado con tanta intensidad que dio a su propio Hijo, lo más preciado en el cielo. Amén. Pero entonces ese amor debe motivarnos a nosotros a una obediencia sumisa, sencilla, sincera de sus mandamientos. No como algo pesado, pero como algo sincero, como una expresión real. Usaste una ilustración, pastor, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios siempre echa mano de ella, y el apóstol Pablo allí también enfatiza, ¿no?, la relación de Dios con su pueblo en base a la relación del hogar y el matrimonio. Siempre aparece Dios como el esposo, el novio que enamora a la novia y que le da todo lo que la novia necesita, aunque no lo merezca. Y ahí está el caso de Oseas, por ejemplo, ¿no? Dios manda a amar a alguien que no merece ser amada, pero para ilustrar el amor de Él por su pueblo. Cuando definitivamente lo entendemos, lo comprendemos, lo asimilamos y hace parte de nuestro corazón, como dice la lección de esta semana, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con toda tu alma, tú vas a amar a ese Dios porque no puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa. Es imposible hacer otra cosa porque el amor ha capturado tu amor. El amor de Dios ha capturado tu amor y lo menos que podemos hacer es darle lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos realmente no sirve de nada, porque realmente no tenemos nada que valga la pena, pero solamente Dios ve en ese acto mi deseo de someterme a Él, reconociendo su autoridad. Yo creo que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos todos los pasajes que enfatizan la obediencia, el estímulo a la ley que Moisés le hacía al pueblo, se los hacía en ese contexto. Ellos ya eran libres, ya Dios los había sacado. Les había dado todo el beneficio, había mostrado toda la misericordia con ellos y ahora el pobre Moisés estaba tratando de que ellos entendieran que Dios hizo todo esto por ti. Ahora lo único que esperaría, lo más correcto, lo más apropiado es que tú le muestres con un corazón sincero la gratitud y el amor que sientes por Él al obedecer los mandamientos, al someterte. Después de todo, esos mandamientos son para tu propio beneficio. Correcto. Son para tu propia ayuda. Déjate amar. Son para que tú verdaderamente reflejes disfrutes una vida
próspera, una vida de gozo, una vida de alegría. Y triste que el pueblo siempre decía, sí, sí, lo vamos a hacer, sí, estamos de acuerdo, pero rápidamente lo olvidaban. Una lección tremenda para nosotros en estos días, porque qué fácil, por el pecado mismo en el que vivimos, qué fácil es olvidar el amor de Dios. Por eso viene a mi mente, pastor, una declaración de la Pluma Inspirada que pienso que es importante que recordemos en este momento, y es la importancia de buscar todas las mañanas un contacto personal con Dios para recordar lo que ha significado su entrega y su pacto con nosotros, para que no se nos olvide durante el transcurso del día y no volvamos a ser rebeldes en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro vivir, contra ese Dios que solamente está esperando sumisión y una sumisión producto del enamoramiento. Recuerdo también a Jesús diciendo a Jehová en el Antiguo Testamento que llevó al pueblo al desierto para seducirlo. Por donde veamos, Dios quiere seducirnos al amor, al disfrute de una experiencia única, diferente. Y nosotros de terco y de necio siempre queremos volver a ser esclavos en Egipto y regresar a Egipto y no permitir que ese amor fluya permanentemente hacia nosotros. Y bueno, voy a mencionar en este momento el aspecto de los 10 mandamientos. Fueron dados en el monte Sinaí. Fue ratificado el pacto en el monte Sinaí. Y aquí estaban los 10 mandamientos como parte de esa ratificación, ¿cierto? Después de que lo saca, como tú dijiste Por anteriormente. supuesto. Primero la libertad y ahora te digo lo que espero. Exacto, después de la liberación, después de la redención, ¿verdad? De la esclavitud. Y luego los camina por 40 años porque el pueblo es duro y se ha rebelado, y en lugar de ser humildes y sumisos ante la bondad y la misericordia de Dios, los maneja por 40 años en el desierto, y entonces antes de entrarlos a la tierra prometida, en la tierra de Moab, les vuelve a recordar los 10 mandamientos. ¿Ok? So, en otras palabras, la obediencia es algo que Dios aprecia cuando es una obediencia sincera. Y yo pienso que nosotros hoy en día no deberíamos de caer en el error que cayeron los judíos del Nuevo Testamento, y tampoco debemos de caer en el error de los cristianos que consideran la gracia de Dios como una gracia barata. Debemos de tener una concepción clara y balanceada del pacto de Dios, del evangelio y de lo que representa responder a esa invitación de amor con un amor con todo nuestro corazón reflejado en forma concreta en una obediencia sincera, no por carga, no por religión, sino porque verdaderamente hemos comprendido lo que Dios ha hecho por nosotros, y ahora nosotros entonces vamos a hacer lo mejor que podamos con el poder y la gracia de Cristo. De paso, pastor, mira, una cosa que he reflexionado es: los mandamientos realmente son mandamientos para nosotros. Es decir, yo doy un mandamiento porque espero que eso se cumpla, ¿cierto? Si yo le digo a alguien, haz esto, es porque sé que lo puede hacer. Pero yo pregunto, ¿nosotros podemos realmente guardar los mandamientos de Dios en forma correcta, en forma apropiada, en forma perfecta? Él es el que nos habilita para hacerlo. Nosotros no podemos nada. O sea, que Él está. Entonces yo quiero sugerir que los mandamientos realmente son promesas de poder. Amén. Son promesas de poder. Dios nos está prometiendo que si nosotros permitimos que Jesús se haga Señor en nuestra vida, cuando Él entra en nuestra vida, entonces esos mandamientos, Él por su poder en nuestra vida los va a ir cumpliendo en la medida en que nosotros permanezcamos sumisos y obedientes a Él. Y yo creo que cuando nosotros hacemos eso, entonces nuestra vida va reflejando la vida de Jesús, la obediencia, porque Él tiene la ley de su Padre en el corazón, y cuando Él entra, pues eso entra a traer a nosotros, a nuestra vida, ¿no? Así que de esa manera no hay ninguna discrepancia entre la gracia de Dios y la ley de Dios. O sea, quien es salvo por la gracia eventualmente también es sumiso a la ley de Dios y la obedece. Es que la gracia y la ley es Cristo. O sea, la gracia es Cristo, la ley es Cristo, el principio es Cristo, el final es Cristo, el que empezó la obra, Cristo, el que la termina, Cristo. Cristo está en todas partes. Por supuesto. Nosotros solo nos toca aceptar esa realidad preciosa, porque no es una mala realidad, es una realidad preciosa. Aceptarla, creerla, vivirla y vivir el gozo de la salvación, vivir el gozo del evangelio, vivir el gozo de la libertad en Cristo Jesús.
Y para nada andar pensando de que soy esclavo si obedezco, ¿no? No, son protección para nosotros, son bendición. Y ya que dijiste que son protección, rapidito me introduzco en este punto, y es básicamente Dios le dijo al pueblo que cuando entrara a Canaán no hiciera lo que hacían las naciones, ¿no es cierto? So, la obediencia a los mandamientos los liberaba de caer en la degradación y en la corrupción moral y religiosa de las naciones Que no tenían ese pacto. que no estaban dentro del pacto, Claro, exactamente. claro. Hoy en día nosotros, en sumisión al Evangelio, en sumisión a Jesús, obedecemos porque Jesús está en nosotros, pero eso nos impide a nosotros caer en las prácticas del mundo alrededor. Debería. ¿Por qué razón? Porque somos un pueblo especial y finalmente esa obediencia nos impide caer en todas esas barbaridades que de alguna manera practican aquellos que no están dentro del pacto con Dios. Y que son atractivas para un corazón que no tiene esa conciencia, ¿no? Del amor, Claro. del sacrificio de Cristo por nosotros. Así que los mandamientos también terminan siendo una valla de Una protección. bendición, claro. Definitivamente. Pastor, se acabó el tiempo. Ya. Hemos llegado al final de este repaso que esperamos haya sido de bendición para ustedes. Hay mucho en lo que pensar, hay mucho en lo que ahondar, así que les invitamos para que, a pesar de lo que pudieron haber oído aquí, sigan buscando, conociendo, experimentando al Dios del pacto, a ese pacto que trae salvación, a ese pacto que trae protección, ese pacto que fue hecho única y exclusivamente por amor a nosotros. Así que les esperamos la próxima semana, la próxima lección, y que Dios les ayude y les bendiga ricamente.